Bueno, lo informó el gobernador de Veracruz, muy contento, que la jueza Angélica Sánchez había sido detenida. Y él mismo no pudo decir por qué tipo de delito. Y dijo que ella se sabía defender porque era jueza. O sea, fue un cochinero eso. Pero la metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por acatar un amparo y poner en libertad a un procesado que estaba en una cárcel de Coahuila. Entonces el gobernador ordenó que la detuvieran y primero dijo que la habían declarado desaparecida. Después el lunes estaban los agentes del gobierno de Veracruz esperándola en la puerta de su casa y se la llevaron a la cárcel. Sus hermanos dijeron que luego la habían obligado a disparar un arma y entonces la acusaron de disparar contra los agentes que la detuvieron. Hoy está en libertad y le aprecio mucho a la juez Angélica Sánchez que me haya aceptado esta llamada. Angélica, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuénteme cómo está. Muchas gracias, señor Joaquín López Dóriga. Pues aquí todavía bastante temerosa, oculta, por obvias razones, ¿verdad? Yo sé que lo que estoy enfrentando no es nada fácil, que personas muy poderosas pudieran atentar contra mi vida, pero gracias a Dios estoy bien, estoy acogida y le agradezco mucho su intervención y esta oportunidad de poder hablar con usted y con su público. Al contrario, maestra Angélica Sánchez, sigue siendo juez, ¿verdad? Pues hasta este momento a mí no me han notificado nada. Apenas el día de ayer pusieron en la puerta de mi domicilio una notificación donde se me citaba para un procedimiento administrativo sancionador. O sea, después de la detención, entonces ya me citan para hacer el procedimiento sancionador. Y dejaron para que yo acudiera hoy al Tribunal Superior de Justicia a esa cita, lo cual evidentemente no fui, porque no confío en ellos. Así fui citada el domingo por el secretario del Consejo, el licenciado Juan Víctor Pliego López, para que yo acudiera el día lunes a las 10 de la mañana, que él me iba a esperar en su oficina. Con esa confianza yo salí de mi domicilio temprano, pero evidentemente ya me estaban esperando desde afuera de mi casa, ya me estaban dando seguimiento para poder detenerme. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la detuvieron? Mire, fue una detención tan arbitraria y tan errónea, absurda lo que dijeron los elementos policíacos, porque dijeron, para empezar, que yo iba circulando a exceso de velocidad. Imagínense, soy una mujer de 57 años. O sea, ¿cómo voy en una bajada donde el tránsito abajo desemboca en una avenida de muchísimo tráfico? Iba yo detrás de un camión y de otro vehículo. ¿Cómo iba yo a ir a exceso de velocidad? Eso es absurdo, para empezar. Que iba yo circulando en sentido contrario. Esa bajada donde yo iba es una calle de dos sentidos. Ellos me encontraron, porque ellos sí venían subiendo, yo iba bajando, y se me atravesaron con su patrulla. Entonces, cuando se me atravesaron con la patrulla, yo bajé el cristal, graso error, bajé el cristal de mi coche, pero bueno, no sé, a lo mejor hasta me hubieran disparado. Y en ningún momento yo les dije, soy jueza. Nunca les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me detienen así? ¿Que vengo cometiendo un delito o qué? Y me dicen, bájate del coche, con leperadas, con groserías. Yo, señor López Dóriga, soy una mujer cristiana que palabras altisonantes no las acostumbro, mucho menos andar, como se dice vulgarmente, charoleando mi puesto, porque yo sé que no estamos en tiempos para eso. Sí, les dije, ¿qué pasó? Y una mujer muy grotesca del lado de la ventanilla me decía, bájate, hija de la quién sabe qué. Y yo le decía, mi teléfono, para empezar a grabarlos, suelta el teléfono, me dijeron. La mujer metió su mano por dentro de mi coche y como venía con seguros, jaló la puerta, la puerta, el postillo del carro para abrir la puerta y me jaló, me sacó a los jalones de mi coche y le dije, mis cosas están ahí, mi bolsa y mi portafolio, que llevaba yo cosas importantes en mi portafolio y en mi bolsa,
mi teléfono, mis memorias USB, las cuales me las desaparecieron, y me dijeron, ahí deja las cosas, nosotros nos las llevamos. Enseguida que me vieron parada afuera del coche, me echaron una capucha a la cabeza y me treparon a los empujones a una camioneta patrulla. Se fueron como bólidos, uno de ellos se llevó mi coche porque yo los oía que venían atrás. Se fueron rapidísimamente, incluso atravesándose camellones, y hasta que llegara al cuartel de San José, donde ahí me tuvieron. Llegamos, pues la detención fue como 8:20, yo creo que se hizo como 15 minutos a lo más a llegar al cuartel de San José, donde me tuvieron ahí hasta la 1 de la tarde, armando todo su IPH, el informe policial homologado. Y, así fue la detención. ¿En algún momento le hicieron disparar algún arma? Me hicieron disparar un arma dentro del cuartel de San José, que es donde me tuvieron privada de mi libertad, sí, obviamente sin tener ninguna orden de aprehensión, porque no me mostraron nada. Supuestamente esa era una detención en flagrancia, y como no me mostraron nada, bueno, pues ellos tenían que armar todo su papeleo. En algún momento dado me tenían esposada, me tenían todo el tiempo con la cabeza tapada. Yo creo que el señor gobernador, tan ignorante del derecho, piensa que la tortura nada más son golpes. Está muy equivocado, porque la tortura también puede ser psicológica, moral, las amenazas, la coacción, todo eso es violatorio de nuestras garantías individuales, y fue lo que hicieron conmigo. En el lugar donde... Dígame. Sí, en el lugar donde me tuvieron, todo el tiempo me tuvieron con la cabeza cubierta, evidentemente para que no pudiera yo identificar a los elementos, que entre ellos oí que eran los de operaciones especiales. O sea, como si yo hubiera sido, ¿quién? ¿No? Es la hermana del Chapo, no sé. Y creo que a la hermana del Chapo no le van a hacer nada, ¿verdad? Pero a mí sí. Eran los de operaciones especiales, no era cualquier contingente el que acudió a detenerme. Y si hubiera yo ido circulando en sentido contrario, en el supuesto de, como lo dicen, ellos son autoridad para detener a alguien que va circulando en sentido contrario, los de operaciones especiales, por Dios. O sea, fue algo tan burdo lo que ellos usaron, tan absurda su historia. En el tiempo que me tuvieron privada de la libertad ahí en San José, con la cabeza cubierta, para que me agachaba en la cabeza, porque yo hacía el intento por levantar la cabeza, y a través de la tela de lo que tenía yo en la cabeza, trataba yo de ver siquiera siluetas o identificar voz, pero me decían, agacha la cabeza, perra. Así me decían. Uh-huh. Y me tenían esposada con las manos hacia atrás. Les decía yo, esto me lastima, esto me está lastimando. Y me decían, vas a firmar estos papeles. Y yo les dije, no voy a firmar nada. Sí los vas a firmar, por las buenas o por las malas. Si tú sabes lo que hiciste, tienes que firmarlos. Como les dije que no les iba a firmar, me entintaron los dedos, así como yo tenía las manos esposadas, me entintaron los dedos, y sentí claramente cómo mis huellas las estampaban en papel. No sé qué papel, ¿verdad? Obviamente, porque no veía yo nada. Pero me entintaron mis dedos, y alguien les ha de haber dicho, esas huellas no sirven de nada porque la maestra pues sabe firmar, ¿verdad? Entonces regresó otro y me dijo, esto lo vas a firmar porque lo vas a firmar. Y déjate de mamadas. Así me lo dijo. Entonces puse nada más mi rúbrica. En algunos puse nada más mi rúbrica, y puse las siglas BP, bajo protesta. BP, bajo protesta. Porque me estaban haciendo poner mi firma en renglones que estaban en blanco, ¿sí? Donde decía, se le detectaron tales objetos. Y yo le dije, oye, pero este está en blanco. Tú fírmale y deja de estarte haciendo la no sé qué. Después, cuando me sacaron a hacer el disparo a un tambo de arena que tienen ahí en el patio trasero en San José, me dijeron, agarra la pistola. Les dije, señores, yo no sé disparar. Tú agárrala, siempre hay una primera vez, no te hagas no sé qué.
Me la ponen en la mano una pistolilla plateada, toda como vieja, como hechiza, porque chiquita, no reconozco qué calibre pueda ser, porque sí, en algún momento tomé clases en teoría, ¿verdad? Todo de balística, de dactiloscopía, de grafoscopía, todo Sí. lo que es mi especialidad, porque soy maestra en ciencias penales, pero yo nunca había portado un arma, jamás en la vida. Me la pusieron en la mano y uno de ellos con sus manos encima de la mía me metió el dedo al gatillo y lo jaló. Yo hasta brinqué cuando escuché el disparo, porque sí se oye muy, muy. Lo Sí. hizo 2 veces ese disparo. Posteriormente me volvieron a meter en el lugar donde me tenían con la cabeza cubierta. Al otro rato me volvieron a sacar a ese mismo patio, donde me empezaron a tomar fotografías con una mesita delante, donde estaba mi bolsa de mano, la cual no me regresaron, y que por cierto me robaron 10,000 pesos los policías. Estaban unas bolsillas de droga y la pistola. Y así me tomaron las fotografías, para sus registros o no sé para qué las quieran, pero así me tomaron las fotografías. Posterior a ello me metieron a otra área también aislada, toda sucia, maloliente el área, apestaba a orines. En las banquitas había así como huellas de sangre de gente que había estado ahí, que han sido torturados. Y hasta la 1 de la tarde cuando me pusieron una bocina toda estridente, pero con un ruido exageradamente fuerte para que yo no escuchara lo que estaban hablando ellos afuera. También me hicieron que con mi dedo les desbloqueara yo mi teléfono, porque mi teléfono, la contraseña era nada más con mi pulgar. Y me hicieron abrirlo y se lo llevaron, el teléfono ya abierto. De ahí es que yo temo que de mi teléfono hayan borrado evidencias de las fotografías que le tomé a las camionetas que estuvieron vigilando mi casa. Desde el día anterior hubo camionetas de la ministerial cerca de mi casa. Yo creo que pensaban que yo me iba a dar a la fuga, que me iba a ir o no sé qué pensaban. El caso es que allí estaban afuera de mi casa y en la esquina. Yo claramente las vi porque estuve subiendo a la azotea y las veía yo. Y al otro día, cuando salí de mi casa, también había una camioneta ahí vigilándome y una persona que tenía los logos en su ropa de SCP, al cual yo me acerqué. Antes de subirme a mi coche, me acerqué y le fui a decir: ¿qué haces aquí? ¿Me estás espiando? Y así muy nerviosamente me dice, no, es que me paré aquí porque allá abajo hay mucho tráfico. Y yo nomás dije, ay, pero qué respuesta tan idiota. Oiga, y le dije, sí. aún así, te voy a tomar fotografía. Le tomé fotografías y temo que en SCP me hayan borrado esas fotografías, ¿verdad? Así como las llamadas y mensajes que le hice a la ciudadana presidenta del Tribunal Superior de Justicia el día sábado, cuando emití mi resolución. Bien, ahora, ¿cuándo la liberaron? Me liberaron el día de ayer, antes del término de las 48 horas, casi en la raya porque tenía yo la cita para audiencia de control de detención en Pacho Viejo después de la 1 de la tarde, y un poco antes, unos minutos antes o 1 hora antes, tal vez a lo máximo, fue el fiscal Quinto, el que llevó la carpeta de investigación, a notificarme que yo quedaba libre en términos del 140, porque no se había acreditado que yo había usado un arma de fuego. O sea, usted la Porque acusaron yo de me disparar contra los agentes, ¿no? contra los policías. Imagínese esa tontería más grande. No, sí. Mira, es que lo que está haciendo es una historia de terror, demencial. Así Pero es. mire, mientras usted estaba en la cárcel, mire lo que decía de usted el gobernador Cuitlagua García. Vamos a escucharlo. Y entonces tenemos indicios de que había comunicación por vía indirecta entre la jueza y el abogado del delincuente. Ahí nomás se las dejo. Con el tema de la jueza, que nada más si nos pudiera confirmar el delito por el que fue detenida esta mañana. Miren, es jueza, se va a poder defender y nosotros actuamos apegados a derecho. Así es que solo para informar el por qué la detuvieron, nada más. Pero no voy a dar yo argumentos aquí. Lo que resulte
y lo que se haga, pues ahí es juez. ¿Cómo ve esta argumentación, entre comillas, del gobernador morenista de Veracruz? No, la verdad, pues es evidencia su ignorancia del derecho. Eso es evidente, como en muchas otras declaraciones que ha hecho. ¿Sí? Yo no sé al señor a quién tiene por ahí cerca de asesor, que dice tanta barbaridad. ¿Sí? Esas sospechas que dice de que yo tenía comunicación, vaya, no tienen ni la menor idea. Yo, esa resolución que dicté el día sábado fue en cumplimiento de un amparo, ¿sí? Un amparo que también fue revisado por un tribunal colegiado y que amplió los efectos de la concesión del amparo. Esto es, a mí el juez federal fue muy enfático, fue muy estricto en decirme todas las cosas que yo tenía que valorar. Y evidentemente nosotros como jueces debemos tener autonomía judicial, debemos tenerla, Sí. aunado al hecho de que cuando fue la audiencia inicial de este hombre, el señor imputado, el señor Itiel Palacio, cuando fue su audiencia inicial en el año 2021, hace 2 años, en agosto del 2021, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero ahí tengo mi resolución. El señor desde el principio me dijo a mí, por escrito, lo puso ahí donde se cumplía la orden de aprehensión, él escribió con su puño y letra y eso está en los documentos del expediente. Por eso quiero que quede asentado y quiero que a nivel nacional se sepa. Dígame. Él asentó ahí que yo me tenía que excusar de su asunto porque yo había sido nombrada por Eric Cisneros Burgos y yo le dije cuando emití mi resolución, dije respecto a las manifestaciones que hace de que soy incompetente, a mí no me nombró el señor Eric Cisneros Burgos, porque él no tiene imperio para designar jueces. Es el secretario de gobierno, ¿no? Es el secretario de gobierno, claro está. ¿Sí? Y yo le dije, mi designación viene por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y porque soy una juez con carrera judicial. Y no tan solo una juez con carrera judicial, sino una juez con carrera judicial intachable, porque no tengo absolutamente, hasta ayer, un solo procedimiento sancionador en mi contra. Bien. Ninguno en 25 años. Nada más dígame una cosa, por favor. ¿En algún momento le leyeron sus derechos cuando la detienen? No, me los leyeron en San José. Ya para qué, ¿verdad? Ya para qué, bueno. Me los leyeron en San José. Lo primero que hicieron fue recogerme, levantarme. Sí. Eso es un levantón. Sí. En fin, pues esto es una historia de terror. Me da mucho gusto que esté bien. Le aprecio la confianza de haberme contestado y le pido que sigamos en contacto porque esto, según las declaraciones del gobernador, va a seguir. Claro, sí, claro. Yo estoy, y por eso es mi preocupación y hablar a los medios de lo que yo estoy viviendo, porque ahorita ya me abrieron el proceso sancionador, el administrativo sancionador por parte del Tribunal Superior de Justicia. Me citaron y no fui, porque evidentemente yo ya no confío en su palabra de que no me van a estar esperando afuera del tribunal con una orden de aprehensión. Y pues prefiero presentarme amparada, poder salir a la luz pública amparada, porque yo sí confío en la justicia federal. Y como yo se lo dije a la presidenta del tribunal, ¿sabes qué? Yo tengo mi responsabilidad de cumplir este amparo es con la justicia federal. Yo no voy a incurrir en un desacato, ni voy a inventar datos de prueba que no existen. No lo voy a hacer. Y entonces ella fue que me amenazó. Ella me amenazó y me dijo, atente a las consecuencias, así a los gritos. Bien, entonces, maestra. Por eso es mi temor. Sí. Pues por aquí, eso es mi temor. Pues ya tiene mi teléfono, lo que se le ofrezca y en cualquier momento, ya sabe que estoy a sus órdenes y le repito, le reitero, le agradezco mucho la confianza de haberme aceptado esta llamada. Muchas gracias, señor Joaquín. Le agradezco mucho. Hasta luego. Muy buenas tardes, sí. Es la jueza Angélica Sánchez, desde donde se encuentra oculta.